Te mentimos descaradamente cuando en el video anterior avisamos que este va a ser un video diferente. Y si estabas esperando descubrir destinos nuevos, conocer un país, te pedimos disculpas porque a partir de este momento está empezando una etapa diferente en nuestro viaje. Lo que no contemplamos fue que al entrar a Praga, la capital de República Checa, nos iba a encandilar con todo lo que veíamos a través del parabrisas. Vamos a hacer una pequeña excepción en nuestra misión de la siguiente etapa rodando por ahí. Así que después de un buen susto, lo guarda. Decidimos salir a conocer Praga al menos por unas horas. No para de asombrarte, loco. O sea, no para un segundo, déjame tranquilo. Dale, Praga. Pero conseguir estacionar nuestro motorhome en el centro fue imposible. Es una de las grandes debilidades del motorhome, que si bien tenés espacio, o sea, no tenés la versatilidad. Y cuando parecía que nos teníamos que ir, encontramos un lugar tan bueno como extraño. Tuvimos que huir del centro de Praga y encontramos un lugar que la verdad está muy bueno. Quedamos así en un parking amplio, algo que es muy raro en este país, un parking que es gratuito, algo que es mucho más raro, y lo que sí nos dejó bastante alejados del centro. Estamos aproximadamente a unos 4 kilómetros de donde vamos a ir a conocer hoy Praga. Estamos en lo que es el estacionamiento del estadio de la ciudad. El estadio Strahov, creo que el nombre es así, un estadio que es una mole gigante de, creo que 60.000 metros cuadrados. Creo que tiene más de 100 años o va a cumplir 100 años, está por ahí. Y actualmente está bastante en ruinas, o sea, ya prácticamente lo que es para eventos multitudinarios no se usa, sino que se usa solamente para el entrenamiento del club local, que es algo así como los espartanos, y para estacionar donde estacionamos nosotros, estacionan miles de autos 0 kilómetros. Se puede ver alrededor que hay obras como para que no se siga deteriorando mucho. Están entrando los pibes. Pero realmente está en muy mal estado. Las columnas están reforzadas, se cae la mampostería. Medio peligroso andar por acá. Sí, se ve. Y desde acá llegamos a nuestro punto de partida de lo que va a ser este día, que es como un mirador a la ciudad, porque este estadio no está en cualquier lado, sino está como en una lomada que puede cubrir todo el campo visual de la ciudad. Es un lugar increíble, tenemos como un monumento, yo creo que súper comunista, de otra época, espectacular, que corona acá el lugar. Lo loco es que este edificio que están viendo acá es una ventilación subterránea, porque debajo nuestro está avanzando lo que es un túnel, una de las grandes redes que tiene ahí acá en Praga, que tiene unos 2 kilómetros de extensión. Y esta torre se usa como ventilación. Tiene 50 metros de alto y 30 metros de profundidad. Es realmente imponente, impresionante caminar alrededor de esta mole. Es un edificio que fue inaugurado en el año 1926 y tiene 60.000 metros cuadrados. Hay quien dice que este es el estadio más grande del mundo. Y para que te des una idea, tiene el campo un tamaño que alberga unos 10 campos de fútbol. Entran acá. Quizás lo que a mí más me llamó la atención de su historia, porque al ser un edificio tan emblemático, tan grande y estar tan bien ubicado, también fue testigo de la historia que atravesó aquí a la ciudad. Pero lo que a mí más me llamó la atención, y quiero que imaginemos un poquito, es ver a 32.000 gimnastas sincronizados en una coreografía, haciéndola en el medio del campo y siendo observados por 250.000 personas. O sea, son números que realmente no llegamos a dimensionarlos realmente. Pensá que estos eventos que se hacían se llamaban espartaquiadas, se hacían cada 5 años, entre el 55 y el 85, y eran como una de las propagandas más importantes comunistas que había aquí en Praga. Porque claro, al haber una masa de tantas personas moviéndose sincrónicamente, hablaba de la fuerza y la coordinación del Estado socialista, ¿no? Y eso se daba acá adentro. Un lugar que, bueno, luego cuando también hubo ocupación de los nazis aquí en Praga, cuando capitulan todo lo que fue el pueblo alemán que estaba aquí dentro, terminó viviendo acá, ¿no? Es como la parte más oscura de la historia así del estadio. Y también, como avanzando un poco en la historia, 5 meses después de que caiga el muro de Berlín, acá adentro tocaron los Rolling Stones para unas 150.000 personas.
estamos de nuevo en casa, le hemos dado la vuelta a todo el estadio, que fueron como más o menos 2,5 kilómetros, así que consideramos que el señor ya está bien paseado, se va a quedar hoy en casa. Además jugó hoy a la mañana, jugó. Le hicimos unos huevitos hervidos para que coma ahora, así que se queda Ettore en casa y nosotros sí nos vamos a la ciudad a explorar. Primeras impresiones de Praga caminando por un barrio que está alejado del centro neurálgico. Podemos decir que nos gusta mucho la integración que tiene del verde con los edificios. Como que está todo muy prolijito, hay plazas, venís andando entre árboles, espacioso. Lo que sí... Cada una de las casas es como una pequeña mansión. O sea, a mí me llama la atención eso como mi propio palacio, dijo el tipo. Es como si fuese la onda de un barrio cerrado, pero no es barrio cerrado. O sea, acá son abiertos los barrios. En Praga, pagar el tranvía es muy sencillo y moderno. La forma más rápida con tarjeta de crédito débito contactless. ¿Vos tenés tarjeta? Sí, en el teléfono. O las tarjetas ya lo tienen con el chip. Los dos podemos pagar así tic tic cuando haces trampa en le sube. No, creo que es una por persona. Claro, pero yo no tengo. ¿Qué cosa? Pero la pago yo, con el mismo pagamos 2 boletos. ¿Segura? Sí. A mí no me gusta tomar. Porque parece, lo que investigué es que te imprime un boleto en papel. Ah, y ahí ya te valida. Aquí el boleto no es por estación ni por distancia, sino que es por tiempo. 30 minutos, 90, un día. Es un pase y está toda la red comunicada. Ok. En este momento estamos atravesando el río Moldavia. Ya estamos entrando en lo que es el centro más centro, ¿no? Sí, en este momento ya estamos en el centro. Bien. Qué lindo poder subirse al transporte público. Qué logro el Mirá de qué rodando bonito por allá. ahí. ¡Wow! Qué logro el de rodando por ahí, che. Por acá. Dejando el transporte público. Bueno, y al quien se pregunta, no pagamos. No sé, nadie pagó. O sea, les juro que estuvimos viendo todo. Estuvimos tocando esa máquina así como si fuéramos dos monos. Porque bueno, no entendemos el idioma y no, eso como solo para tarjeta. O sea, como para tarjeta tipo sube, se me ocurre. Sí, disculpen, pero lo intentamos, veníamos con toda la intención, pero no se pudo. Dobla y bajamos. Yo creo que es hora de Yo creo que la levantarse. vamos a seguir a la chica. Sí, es hora de levantar. Viste que acá la gente no se levanta antes. ¡Ay! Me caigo. ¿Cómo? Národní třída. Přestup na metro. Příští zastávka Lazarská. Como si supiéramos, llegamos sin ninguna pérdida. Porque si nos ponemos nerviosos. Vos, yo no. Yo estoy re transpirado. No sé por qué se ponen tan nerviosos. Pero llegamos. Señor. No me gusta viajar en colectivo. Me gusta más el tren, la cosa segura que va. Aunque esto es seguro, pero esa es la sensación. Hemos viajado en el tranvía. Ya estamos en el centro de Praga. Una ciudad espectacular. Es como estar en un shopping al aire libre. Todos Está los todo edificios. muy prolijo. Sí, no lo puedo creer. El no lo ambiente puedo que van creer. a ver hoy junto a nosotros es de ambiente de domingo primaveral. Así que vamos a ver cómo brilla Praga. Sí, mirá. ¡Wow! ¡Hola! Re que no Un eran argentino en turistas. Praga.
Veníamos caminando así como medio perdidos, disfrutando, perdiéndonos para descubrir las primeras impresiones y cruzamos esta plazoleta donde había muchísima gente, como pueden ver. Yo creí que era como tipo un, no sé, alguien estaba hablando o un show de teatro o algo en la cosa y solamente están admirando una cabezota. No es cualquier cabezota, porque es, vamos a decir, el monumento de Franz Kafka, que obviamente nació aquí en Praga. Es como una misa a la cabeza gigante. Y son las diferentes excursiones turísticas que se van haciendo, o sea, es uno de los puntos importantes de la ciudad. Empezó a moverse la cabeza, esto significa como que es la cabeza en constante transformación del autor y se mueve durante 15 minutos cada hora. Por eso, prácticamente todo el tiempo. Por eso es que encontramos tanta gente reunida, ¿no? Esperando este momento. Casi lo logro, me falta. Ahí va. No hemos llegado al centro y es muy difícil avanzar, ya sea por las callecitas que nos vamos perdiendo, pero también porque es como que en cada esquina ves algo medio como, no, ¿qué hay ahí? No puede ser. Llama Mirás, la atención por todos lados. Y realmente y ahora me viene como medio cagando a pedo, como, no, es por acá, quiero ir a ver un hombre colgado, que no sé qué será el hombre colgado. Es muy asombroso. Ya de entrada nos damos cuenta que unas horas en Praga no van a alcanzar para conocerlas, es algo que uno supone, pero realmente caminando por la calle, sí, cada cuadra tiene... explota en personalidad y la verdad que nada, como que estimula, ¿no? Ver cuestiones nuevas, muchas expresiones artísticas que también están buenas, hasta en los edificios hay diferentes tonos, así que arrancó muy bien, pero la estatua queda para allá. Oh, ¿ves? Ahí está. Hemos llegado. Aquí es donde está, vamos a decir, la estatua realista que conmemora, así como Freud, ¿no? Una especie de humor un poco negro sobre un hombre que está colgado sobre una viga sobre la calle. Ya nos estamos metiendo en el cachengue, muchísima más gente en la calle, las callecitas se redujeron un montón y es que estamos entrando al corazón del corazón de Europa, a lo que es el centro histórico de Praga, que data de hace como 10 siglos, ¿no? Como de plena Edad Media. Mirá cómo se abre acá, esto es una locura. Y creo que empezamos de la mejor manera, porque acá, si bien tenés lugares de interés que ahora vamos a estar recorriendo, el perderse por las calles de Praga, tal cual, así como nos viene invitando cada rincón, es la mejor forma de conocerla. Una ciudad que data, este asentamiento inicial medieval es del siglo XI. Acá vas a ver arquitectura de todo tipo, rococó, barroco, neogótico, o sea, todo mezclado, armado, contando también la historia de este lugar. Se puso mucho más clásico, ¿eh? Si bien veníamos como recién esto que nos hacía acordar a Buenos Aires, un toque como siglo XVII, XVIII, XIX, esto es como mucho más antiguo. Acá hay como un escalón más que uno no está acostumbrado, entonces nos viene como impactando increíble. Mirá lo que son esas torres. Y realmente parece una escenografía. Y ya estamos llegando a lo más famoso de todo Praga, que es el reloj astronómico. Miren la cantidad de gente que hay esperando que dé la hora. Faltan, estimo, si lo sé leer bien, unos 10 minutos y ya hay mucha gente. Ahí van a salir los 12 apóstoles. Es uno de los lugares con mayor acumulación de turistas y curiosos de todo Praga, porque obviamente cada hora hace su show el reloj.
La importancia de que si venís a Praga tenés que venir a ver en vivo y directo el reloj es que es un reloj medieval más antiguo del mundo, en funcionamiento. Estamos hablando que se construyó en el año 1410. Y a ver, este reloj que está hace tanto tiempo aquí siendo testigo del avance, el progreso y las cuestiones históricas que atravesaron a la sociedad checa, también organizaba desde sus inicios lo que es la vida social, porque su rasgo más particular, el que es mundialmente famoso, es que no solamente marca la hora y los minutos, sino que te ubica la posición de la luna y del sol y de los signos zodiacales. Y esto es importante porque regía de alguna manera las tareas que la sociedad en aquella época medieval tenía que organizar. Estamos hablando de una sociedad que no sabía leer y escribir en su totalidad. Entonces el reloj servía como guía. Por ejemplo, en los meses de verano, donde la temporada de Leo, vamos a decir, que vendría a ser mi temporada, la sociedad tenía que dedicarse a cosechar. Y así todos los meses, todas las épocas del año estaban organizadas. Y a vos como habitante aquí de Praga no te quedaban excusas para participar. Para ubicarnos un poco en lo que es la tremenda vista que tenemos de la plaza central acá en Praga, vamos a más o menos mencionar los edificios principales, que es donde estaba de aquel lado el reloj astronómico, es el ayuntamiento. Por acá es una catedral que, ¿qué nombre es? San Nicolás. San Nicolás, que según Yari se hacen unos conciertos de música clásica que son hiper famosos. El señor es Hus, quien fue un revolucionario allá por la Edad Media, quien era un párroco, un religioso que daba también clases en la Universidad de Praga. Era el rector. Ah, el rector. Jan Hus. Jan Hus, vamos a decir que es como una de las personas que siembra este espíritu nacionalista, este orgullo de los habitantes de República Checa. Porque él, 100 años antes que Lutero, denuncia, siendo rector de la universidad, persona religiosa, denuncia lo que es la corrupción de la Iglesia Católica. Y eso obviamente trae consecuencias. La Iglesia lo declara como hereje y lo prende en fuego vivo acá en la plaza. Un acto súper atroz. Esto lo que hace es desencadena una guerra de 20 años, donde el pueblo checo durante ese tiempo repele a unas 20 cruzadas que manda el Papa. O sea, esto marca este símbolo, ¿no? Contra cualquier teoría, poca gente pudo contra toda la infraestructura del poder dominante, ¿no? Entonces es ahí donde se siembra esta semilla de orgullo nacional. Y otra curiosidad que esconde la plaza es que hay una placa en conmemoración a Einstein porque vivió por acá. Sí, vivió y trabajó.
a la salida de Ciudad Vieja empezamos a cruzar por esta calle parística, creo que se llama, tiendas importantes, ¿no? Tenemos acá Gucci, Hermes por aquel lado, así como Lo todo top muy de lo coqueto. top hoy por hoy. Bueno, es bastante céntrico todavía, ya es una ciudad top, pero lo curioso de este lugar, que hoy lo vemos tan pro, es que fue uno de los barrios marginales allá por la Edad Media más locos, podemos decir. Pensemos que aquí estamos hablando siglo XII, ¿sí? Cuando empieza a crecer la población judía aquí en la ciudad, determinan las autoridades que no podían vivir dispersos, tenían que estar concentrados en un solo lugar. Entonces, vamos a decir, los marginan en esta zona, que era una zona inundable. Estamos a pocos pasos de lo que es el río Moldava, y estaban rodeados toda la zona donde tenían autorizado a vivir, y era el único lugar donde podían comprar tierras. Estaba rodeado por murallas. Mira, doblemos por ejemplo acá y se ve como una estructura mucho más reducida. De Guarda que hay callejón. gente. ¿Qué es esto? ¿Entrada? Bueno, no sabemos. Ay. Es como una iglesia medieval. Debe ser una sinagoga, ¿no? Sí, ahí está el cartel. Sinagoga. Sinagoga medieval. Ah, muy loco. Y para el frente podemos ver las callecitas mucho más reducidas. Creo que ya este es el centro más centro. Y hay un montón de símbolos judíos también, ¿no? Sí. Sí, o sea, realmente está bien marcada la personalidad del barrio. ¿Vamos a probar alguito? Sí. Mira, Un ahí hay dulce para típico. probar, me parece, ¿eh? Sí, pero yo quiero ir armadito. Bueno, pero yo creo que se puede probar. Yo voy a probar. A ver. En realidad esta es la especialidad, ¿no? Se llama trdelník. Es un pastel tradicional de la cocina eslovaca. Masa de harina enrollada en un pincho de madera y se asa al fuego en unas brasas. ¿Qué tal el sabor? Es como si fuese una tortita negra. Porque lo que hacen los tubos Ah, la va calentando. y va ablandando el azúcar como si fuese caramelo. Queda muy rico, muy crocante. Este es el de Nut Cream. Bueno, una bomba debe ser eso. Thank you. Coffee one, please. Thank you very much. Bueno, vamos por el segundo desayuno. Quiero que vean el tamaño de esto. ¿Cuánto cotiza esto? Esto cotiza unos 7,50 €. ¿7 euros? Con Euros, 50? euros, sí, claro. ¿Euros con 50? Helado. Muy buen helado, ¿eh? Helado de vainilla, Nutella y la masa típica. La verdad que nos ha tocado un día espectacular y acá al lado del río es muchísimo más brillante y lindo todo. Pero miren este cartel que me acaba de llamar la atención, porque tenemos lo que es un museo del comunismo y la mamushka acá con su pose endiablada, ¿no? Como peligrosa. Y algo que me pasa mucho a medida que entramos al país y sabiendo que íbamos a conocer Praga es que nos pusimos a ver la historia. A leer un poquito. Claro, a meternos en la historia, a entender un poco este lugar, este país que estamos atravesando en un ritmo mucho más acelerado del que nos gustaría. Y tengo la misma sensación de cuando entramos en la zona de los Balcanes, donde parece que no podrías resumir o llegar a entender tanta historia. Es como que hay tanta densidad en la Tierra que uno cree que no la vas a poder abarcar jamás ni poder empezar a reconocer los rasgos. Porque realmente, si tenés que empezar a hablar de un inicio de República Checa actual, tenés que remontarte al siglo III Como a.C. para volver hasta las bases, vamos a decir, indígenas de Europa, son los primeros son los celtas, los que estuvieron por acá. Después avanzan con los eslavos,
que fundan lo que es Bohemia. Seguimos después con ya una zona más avanzada, el rey IV y la época dorada que atraviesa el país. Luego llegan los Habsburgos y ahí hay como 400, 500 años de dominio sobre estas tierras. Ya para lo que es el año 1918, que nosotros cuando lo leímos medio nos reíamos porque fue el año que había nacido la abuela de Guillo, hablamos ya de la parte más moderna de la historia, donde tenemos a Checoslovaquia independiente, luego llega la ocupación nazi con todos los estragos que hizo y una dictadura también que le sucede comunista. Es por eso que aquí lo que hemos visto y nos llamó la atención en las calles es carteles sobre propagandas del Museo Comunista, pero con una mamushka así como endiablada. Sí, muy loco, muy loco. Y es como que ahora está prohibido hacer cualquier tipo de publicidad, de cualquier tipo de propaganda. Demostración comunista, porque se ve que acá la dictadura comunista tuvo grandes consecuencias muy serias. Entonces... Sí, está igual de equiparado que el nazismo, sí, el comunismo. Es así loco. Como, es loco. Y luego de eso, de la época comunista, cuando prosperan, viene lo que es la revolución del terciopelo, donde recuperan la libertad. Y ya para el año 89, año en el que nací yo, por ejemplo, se separa de forma pacífica Eslovaquia y República Checa, y cada uno se vuelve independiente. Resulta ser que hubo una inundación muy grande en esta zona y se llevó arrastrando... Pero no es dato menor el año, porque decía, bueno, sí, resulta ser la inundación del año 1340. O sea, está registrado. Me llama la atención eso, no puede ser. Entonces se llevó el puente. Cuestión que estaba Carlos IV, el rey, y dice, che, tenemos que construir un puente, quiero uno que dure 1000 años. Y resulta que este rey era muy supersticioso. Entonces llamó a sus astrólogos, numerólogos, porque él creía que los números controlaban el destino, y les encargó la tarea de que organicen, empiecen y desarrollen un puente que durará todo ese tiempo. Uno de los numerólogos se dice que soñó con el número 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Un número que es Capicúa y que vendría a ser, entonces determinaron que la piedra fundamental se colocó el 9 de julio de 1357 a las 5:31 de la mañana. Todo esto para que el puente dure 1000 años. Hasta ahora viene dando resultados. O sea, 600 años, le quedan 400 por delante. Nadie de acá que está pisándolo ahora va a ver si funciona o no. Pero se lo ve sólido. Y, escuchá, otra cosa muy curiosa es que la costumbre de las caricaturas y las pinturas arriba del puente. Que eso hoy con la fotografía nos parece que es simplemente de color. Pero era como un oficio que estaban acá los tipos pintando los rostros, ¿cómo me sale? Los retratos. Los retratos. Ahí está. Para que vos tengas un retrato tuyo, de tu familia, el recuerdo. Había un sacerdote que era el confesor de la reina. Entonces el rey desconfiado le exigió que develara los secretos de la reina, pero él se negó. Entonces lo que sucedió fue que el rey lo castigó haciendo que tirándolo desde acá arriba del puente. Al momento que toca el agua el cuerpo, dicen que las personas que estaban presenciando el acto vieron que 5 estrellas resplandecieron del lugar donde el cuerpo tocó con el agua. Entonces por eso a partir de ahora tenemos al santo cuya característica es una corona de 5 estrellas. Aquí la tradición de por qué toda esta gente y yo vamos a tocar aquí estas partes de las placas de bronce es que al ser un santo confesor, si vos le pedís un deseo tocando la placa con la mano izquierda, se te cumple, pero la condición es no contárselo a nadie. Have to tell the secret. You have to make a wish, okay, and touch with the left hand, and you don't have to tell the secret, okay, and then you have luck. How many times? Only one. Yes. Thank you. You're welcome.
Estamos entrando al barrio Malastrava, que es como, la traducción sería barrio pequeño. Hay que cruzar como la Arcada, la Protección, obviamente, uno de los barrios más ricos de lo que era la ciudad, porque queda directamente a los pies del castillo. En internet decía que está... No parás de asombrarte, loco. O sea, no para un segundo, dejame tranquilo. Dale, Praga. En internet algo que sí decían era que esta zona era más tranquila. Vos, sí. Pero más tranquilo. Ahora, es un loquero de gente, ¿no? O sea, ahí voy. Hay que entenderlo. Es Sí. hermoso, da para caminar, el día también está espectacular, entonces va a haber gente, turismo en todos lados, como decíamos también hoy es día domingo. Entonces... Le queda bien, igual le queda muy bien la cantidad de gente. Sí, a veces se complica un toquecín apenas caminar. Estamos entrando en temporada, como decía Viera, estamos ya en la primavera más bella. Clímax. Pero le queda bien un poquito el bullicio, la cantidad de idiomas que se escuchan es impresionante, y algo muy llamativo es que volvemos a empezar a escuchar, yo empecé a escuchar español. Entonces también la costumbre de hablar cada cansada que tenemos fuera de cámara, como impunemente, ¿no? Te limita un poquito, decís, che, no vas a decir cualquier pelotudez, ¿viste? O reírse de cualquier gilada. Hay que ser un poquito más cauteloso. Miren lo que es esta imagen. O sea, uno cuando ve cuadritos de Praga, ve los edificios prolijos, uno al otro, de cada color. Y ahora lo estamos viendo en vivo y en directo. Es muy loco esto. A eso es lo que nos referimos cuando decimos que por favor, basta Praga, basta de sorprendernos de... Es muy poco el tiempo que vamos a estar acá, da para quedarse mucho más, para seguir metiéndose, pero bueno, lamentablemente en este momento Pará, vas a cruzar por cualquier lado. Nuestros planes de viaje van a otro ritmo, tenemos otros objetivos, pero la verdad que hicimos muy bien en darnos este rato para poder conocer. Otra cosa que se me ocurre comentar con esta Yara acelerada que iba a cruzar por cualquier lado, estamos en lo más ordenado, estructurado de Europa, o sea, no podés cruzar por cualquier lado a la calle, la gente espera el semáforo aunque no venga nadie, tenés que esperar igual. Sí, ya van otras reglas. Sí, sí. Ah, y un papel. Buscame un papel tirado. No lo hay. ¡Mira, un papel tirado! Oh, por Dios, un papel tirado. Una infinidad de escaleras después, hemos subido, no sé, como 300 metros, sí. No, exagero, pero 100 metros subimos seguro. Ya estamos a los pies del castillo de Praga. ¿Será esto? Tengo miedo ya directamente. Es como un complejo, no es como un edificio en sí, porque estamos hablando de un edificio, un complejo que comenzó como una fortaleza de madera en el siglo IX, y después cada rey que vino le fue sumando una capilla, una parte y demás. Tengamos en cuenta de que este complejo tiene el récord Guinness del palacio antiguo en pie más grande del mundo, con unas 700 habitaciones. Sí, y 70.000 metros cuadrados. No, increíble. Estamos siguiendo a la multitud, no sabemos si se puede entrar, pero todos se mandan. Yo no voy a hacer menos, o sea... Vamos a quedar con las ganas. Todos avanzan, yo avanzo. ¿Quién te avisa y quién te ve, Guillermo Barreta? A ver. Estamos avanzando con la... ¿Cómo se dice? Con la guía turística, claro, sí, con la el guía grupo turístico de portugués. Y como el portugués algo lo entendemos, ahí, ya te vamos a pasar la data. Aquí, por ejemplo, a la izquierda. A la izquierda hay las tres. Ah. La primera iglesia.
Mirá, las ruinas de la primera iglesia Aquí ven que es del cristiana siglo IX. del siglo IX. Uy, me voy a correr porque me absorben los turistas acá. Y listo. ¿Ves que sí servía ir con el portugués? Ruinas. En las tres ventanas se ven las ruinas de la... Primera iglesia. Bueno, estamos en el patio, ya entramos. Con esto de que es un gran complejo, que cada rey que venía iba poniéndolo, construyendo otra parte, como que hay 4 estilos arquitectónicos mezclados acá. Gótico, barroco, neoclásico. Está datado de que comenzó como un fuerte de madera. Sí. Esto, y cada uno le fue construyendo. Cuando se hacen las cosas bien, en vez de siempre estar construyendo sobre lo mismo, estás construyendo y expandiendo. creciendo, expandiendo. Y lo loco es que a pesar de ser estilos diferentes, están como bien integrados, ¿no? Había un gusto también. Creo que ese es el mayor aprendizaje que nos vamos a llevar de Europa. El hacer las cosas bien te llevan a expandir, a construir cada vez más y más. En vez de siempre estar construyendo, siempre levantándote. Claro, y esto, ¿no? No importa el tiempo que lleve, siempre se han planteado obras que ya catedral. Se sabía que iban a durar siglos. Sí. Y sin embargo se empezaban esas empresas. Creo que esa persistencia, ese pensar a través de generaciones es uno de los grandes aprendizajes también de este continente. Tal cual lo que pasamos en el puente. Un puente para 1000 años. Nos queda una sola tarea que cumplir acá en Praga y es tomarnos una cerveza. O sea, sí o sí creo que es un infaltable. Un infaltable. Tengan en cuenta que estamos en un país que tiene el récord de consumo per cápita anual de cerveza. Estamos hablando de unos 155 litros por habitante. Y yo creo que acá me voy a sentar. Hemos caminado un montón y sobre todo hay muchas subidas y bajadas en lo que es el terreno, así que cuenta doble, chicos. Sí. Vamos a estar hidratando. Entonces, otro dato curioso con respecto a la birra es que en este país se creó la receta de la Pilsen. Una cerveza que hoy por hoy, como 2/3 de... Domina, ¿no? 2/3 de la producción mundial de cerveza está en base a esa receta. Creo que ya dijiste entonces que tenemos que pedir una Pilsen. Yo me voy a tomar una Pilsen. Tal cual. Pilsner. Medio litro, 85 coronas. Ok. 300 mililitros, 65 coronas. Yo creo que con todo lo que nos faltan, todavía 2 kilómetros para llegar a casa, con medio litro estoy. Bueno. Muchas gracias por la cita de conocer este lugar. La verdad que estuvo muy bueno. Qué rico. Vamos a decir que como recomendación o cuestiones a tener en cuenta aquí con Praga es que obviamente un par de horas no alcanza para meterse bien en la ciudad. Hay una historia súper amplia que hemos solamente rasgado un poquito de la superficie, pero esperamos que lo hayas disfrutado mucho. Y sí, hay que tener en cuenta que hay que venir con una moneda, preparados para poder gastar. Todos los lugares donde quisimos entrar, o sea, donde pasamos por nosotros por fuera. Donde nos llamó la curiosidad de decir, bueno, el Museo Nacional, después la Catedral Gótica que pasamos lo último y demás, tienen como base unos $15 por entrada. 15 euros por entrada, algunos rozando los 30. Entonces ya 2 personas tenés que venir, o sea, si querés conocer un poquito, yo creo que 100 euros de base. Habría que ver, quizás tenga como muchas capitales en Europa lo que son días gratuitos, pero bueno, nosotros al estar en otro plan, en otro momento de nuestro viaje, hicimos este recorrido, conocimos. Y realmente hay mucho, si tenés la oportunidad, venite a Praga porque se disfruta cada detalle y sobre todo si te gusta la cerveza. Sí, amor. Salud. Así que bueno, salud para ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video rodando por ahí. Deliciosa.